Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal. Canal 112 en Cali también se está transmitiendo este fabuloso programa cristiano, y Canal 12 de Protelco y www.canalccali.com. Hoy el Señor quiere que nosotros estemos aquí siempre reunidos en el nombre de Él para exponer su palabra, que es verdad. Como dice el Salmo 119, 130, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Eso es lo que el Señor siempre nos enseña, que expongamos la palabra de Dios, porque es la que tiene poder para que los simples son los que están lejos del poder de Dios, lejos del conocimiento del Altísimo. Entonces, únicamente la palabra es la que puede llegar a ti y ser transformado y cambiado. No es palabra de nosotros, sino de Dios. Vamos a orar para dar inicio a la exposición de esta palabra bendita y poderosa que nos coloca el Señor en este lugar. Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, colocamos delante de ti tu palabra, que es la que tiene poder para enseñarnos, Señor, para redarguir, para instruir en justicia. En tu santo nombre, oh Señor, venimos a este lugar, porque no somos nosotros, sino tu palabra, que es la que tiene poder, Señor, para transformar, para cambiar, para redarguir y en justicia. Glorificamos tu nombre, Señor, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, leemos, Señor, tu palabra. Amén. Vamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 1:11, 12 y 13, que nos dice el Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Miremos lo que el Señor nos muestra a través de este pasaje, donde el apóstol Pablo escribe este libro de Gálatas y confiesa verdaderamente que la palabra de Dios no era de hombres, sino que era por revelación. Y él comenzó a sentir ese cambio y esa revelación desde el momento en que fue tumbado de su caballo, fue tumbado del poder material, del poder humano que él ostentaba en esos momentos. Pero nos enseña a través de este pasaje que verdaderamente así estábamos también nosotros. De pronto no matábamos físicamente a la gente, pero sí vituperábamos de la palabra de Dios.
hablábamos mal, pensando que era una secta, que íbamos a cambiar de religión, ¿sí? De una u otra forma nosotros estábamos en ese estado en que se encontraba el apóstol Pablo cuando estaba con el poder terrenal, asolando al pueblo de Dios, hasta que tuvo que el Señor directamente tumbarlo de allí, del caballo, de ese poder terrenal, y ponerlo a ver verdaderamente lo espiritual, lo que nosotros debemos primeramente de conocer, de saber lo espiritual, para que las cosas del mundo no nos toquen y no nos dañen. Él andaba en ese caminar, dice el apóstol allí, en el libro de Hechos de los Apóstoles 26:12, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Oiga, y cuando a mediodía, oh rey, está comenzando al rey Agripa lo que le había ocurrido cuando fue detenido. Yendo por el camino, dando en el camino de Cristo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Eso estaba haciendo ¿qué? El apóstol Pablo. Eso estábamos nosotros guardando de una u otra forma las diferencias de tiempo, pero es lo mismo que ocurre en estos tiempos, que son postreros según la palabra de Dios. Entonces, él estaba contando aquí en Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, nosotros venimos es según un mandato del Señor, porque Él nos dice en su palabra: id y predicar el evangelio. Nosotros simples somos sembradores, embajadores, evangelistas, que traemos ¿qué? Ese mensaje, que venimos a sembrar esa semilla, esa palabra de Dios en tu corazón, allí en el espíritu de tu mente, para que ella haga efecto según la disposición que tenga el Señor con cada uno de nosotros, según el propósito que tenga el Señor en tu vida, ¿sí? Ese propósito es la razón original por la cual algo ha sido creado o ha sido hecho. Ese algo es nosotros, es según el Señor coloca en cada uno de nosotros, que Él va haciendo ese cambio. Porque nosotros hoy en día vemos verdaderamente que el mundo anda siempre en las cuestiones materiales, como quizás estaba andando Pablo en ese momento, o estábamos andando nosotros en ese tiempo, ¿sí? Estábamos muertos allí en delitos y pecados, dábamos en lo que el mundo nos ofrecía, matando, robando, ¿sí? Injuriando, maldiciendo, toda clase de maldiciones nosotros las teníamos, porque teníamos un desconocimiento total de la palabra de Dios, y todas las maldiciones que nosotros teníamos a través de generación tras generación, por cuanto nuestros padres tampoco habían dispuesto su corazón para con Dios, su espíritu, ni habían entendido ni comprendido que todo era espiritual. Entonces allí el Señor viene y nos recuerda, como dice allí en el libro de Deuteronomio, algunos pasajes que nos habla de todas las maldiciones que nosotros nos llevamos consigo y no sabíamos qué nos ocurría, qué es lo que pasaba en nuestras vidas, por estar nosotros ocupados verdaderamente en las cosas del mundo, ocupados en las cosas totalmente terrenales que no conllevaban a ningún cambio ni a ningún crecimiento espiritual en nuestra vida. Por ejemplo, le damos algunos pasajes que nos dice el Señor aquí en Deuteronomio, rápidamente. Deuteronomio 26:11. Dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Oiga, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Todas las tribus estaban en una total desobediencia. Y mire lo que conlleva todo esto.
Y hablarán los levitas, que eran los que tenían la autoridad, según la palabra de Dios, de llevar el evangelio, tenían la autoridad para predicar, para hablar la palabra de Dios. Los levitas, y eran a todo varón de Israel en alta voz, como quizás hoy está llegando a tus hogares. No somos nosotros, sino que es la voz de Dios a través de nosotros cuando leemos su palabra. Y dice así, el 15, 27:15, maldito el hombre que hiciere escultura, imagen, fundición, abominación al Señor, obra de mano o artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, dirá amén. Todo el pueblo, ¿cómo estábamos nosotros? Adorando imágenes, ¿sí? Estábamos adorando ídolos, y solamente eso lo afirmamos. El amén quiere decir que estábamos totalmente de acuerdo, o sea que estábamos también allí metidos en eso ya. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y da todo el pueblo amén. Todo esto lo hacíamos nosotros en un momento dado. Todas estas maldiciones, hasta el 26 dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y da todo el pueblo amén. Todos lo aprobábamos, todas estas maldiciones las aprobábamos por cuanto no teníamos el conocimiento de Dios en nuestra vida. No habíamos entendido verdaderamente qué era arrepentirse y qué era verdaderamente estar con el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El 18, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y da todo el pueblo amén. Todos lo aprobábamos, mire. Maldito el que pervirtiera el derecho al extranjero, al huérfano, de la viuda, y da todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto lo descubrió en el regazo de su padre, y da todo el pueblo amén. Es decir, toda esta lista que lleva aquí Deuteronomio 27, del 11 al 26, es verdaderamente lo que el apóstol Pablo también estaba haciendo. Y hoy en día también el pueblo de Dios, sin el conocimiento, sin el arrepentimiento verdadero, está haciendo en este mundo. Por eso el Señor nos llama siempre a llevar su palabra, y comenzó con Gálatas diciéndonos que no es palabra de hombre, no es palabra de nosotros, sino que es por revelación. Dice el 1:11 de Gálatas, mas os hago saber, hermanos, hay que tener sabiduría, decía, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque ya el Señor lo había bajado de allá, de ese poder terrenal que tenía, y lo puso verdaderamente sobre sus pies, o sea, sobre el apresto del evangelio. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús Cristo. Toda la palabra es por revelación, la palabra no es de hombres. Dicen que si fuera de hombres, ¿qué hombres iba a prohibir no fumar, no fornicar, no adulterar, no robar? Si es lo que más hace el ser humano sin Cristo y sin Dios. Por eso esto es palabra de Dios, es revelada, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, como estuvimos leyendo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles 27, que decía lo que estaba haciendo Pablo, persiguiendo a la iglesia. Ya habéis oído acerca de mi conducta. A nosotros nos dicen cómo éramos antes, pero ya no estamos allá porque hemos recibido verdaderamente ese poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, y Él nos ha transformado. En otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es el ejemplo que daba Pablo, estar sin Dios, sin Cristo y sin ley. ¿Sí? Estábamos allá, tirados, muertos en delitos y pecados. Pero hoy viene el Señor a nuestra vida y nos viene a rescatar para poder nosotros estar hoy aquí con su palabra, no de nosotros, sino del Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice, David le decía al Señor, ¿qué es el hombre para que Él piense en nosotros? ¿Qué es el hombre? Pero Dios, en su infinita misericordia, nos visitó. El Señor nos visitó porque nosotros estábamos lejos de esa ciudadanía de Israel. Éramos totalmente alejados a la sincera fidelidad a Cristo. El Señor vino a su pueblo, pero
el plan de Dios era que nos visitara a nosotros, que éramos pecadores, éramos malditos. Por eso nos comenzó hablando de maldiciones que había sobre nosotros, sobre el pueblo gentil, que somos nosotros. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. El Señor vino por revelación y le dio la palabra en Efesios 3 al apóstol Pablo para que nos la revelara a nosotros, los gentiles, los paganos, los que éramos ignorantes, los que éramos simples, los que no teníamos el conocimiento de Dios, los que estábamos apartados de Dios. Y el Señor en su infinita misericordia, como dice el Salmo 24, dice en el primer versículo que de Él es el mundo y su plenitud, y todos los que en Él habitan. ¿Qué quiere decir? Su plenitud era su pueblo escogido, y el otro pueblo que somos nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos visitó. A través de Cristo nos iba a redimir de todas esas maldiciones que heredaron nuestros antepasados por desobediencia, porque el Señor se hizo maldito por nosotros. Maldito todo aquel que es colgado a un madero, dice la palabra de Dios, y eso no se puede borrar. El Señor fue colgado al madero y crucificado, que fue la muerte más espantosa que puede tener un hombre, es la muerte en la cruz, completamente despedazado, y quedó sin sangre, toda su sangre le salió, quedó sin hemoglobina, completamente liquidado. Dio su vida por nosotros. La vida de la carne está en la sangre, dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Y derramó esa sangre bendita, poderosa, para darnos una nueva vida, una nueva creación y el perdón de todas nuestras transgresiones y nuestras maldades y nuestros pecados, porque estábamos contaminados con esa genética diabólica desde Génesis, donde dice que oímos la voz de la serpiente y por lo tanto entró el pecado al mundo y al hombre, y esa genética traspasó ese pecado y esa maldad, que es lo que estamos viendo ahora, que no ha sido borrado para muchos, porque muchos son los que se pierden, porque no quieren oír la voz de Dios, no quieren resucitar. Y la palabra de Dios dice muy claro allá en Juan 5:28, que los que oyen la voz de Dios, los que oyen la palabra de Dios, son los que resucitan, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, del que vive, del que resucita, del que oye la voz de Dios y sus mandamientos. Ese es el que resucita, y dice que no se queda en el sepulcro, o sea, no se queda en muerte, en delitos y en pecados. La palabra de Dios es espiritual, no quiere decir que un muerto ya en su carne descompuesto va a resucitar y va a decir un poco, no, es el pecado que nos mató a nosotros y nos alejamos de la sincera fidelidad a Cristo, y por el pecado entró la muerte y las maldiciones, y solamente por otro hombre, dice Romanos 5, puede entrar la salvación y el perdón de nuestros pecados, por otro hombre que vino a saldar esa deuda que nuestros primeros padres transgredieron desde Génesis. Esa genética, esa herencia maldita, la heredamos, toda la humanidad la heredó, y solamente con Cristo se puede borrar esa parte de muerte, y nos da otra vez de nuevo la vida, esa creación espiritual en nuestro corazón, y lava nuestra alma de todas esas obras de muerte desde Cristo hacia atrás. Dice la palabra de Dios en el Salmo 79, no recuerdes contra nosotros las iniquidades, las maldiciones, el mal de nuestros antepasados, y vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos, porque el pecado nos abate. El Señor en la cruz, antes de ir a la cruz, ¿qué no le hicieron por nosotros? Se hizo maldito por nosotros y nos redimió de esa maldición, porque el pecado deshumaniza, el pecado del hombre entristece
angustia, desespera, te preocupa, te llena de aflicción, te llena de cosas negativas. Eso es lo que hace el pecado en nosotros, porque no hemos sido liberados de esa parte terrenal, almática, diabólica, destructiva, porque es una sabiduría terrenal, destructiva, diabólica, porque el hombre no quiere resucitar, no quiere oír la voz de Dios, no quiere estar en los mandatos de Dios, no quiere las enseñanzas del Señor. Entonces, ¿cómo va a conocer a Dios y va a seguir en transgresión, pisoteando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra en el Salmo 2, que la ira del Padre está sobre el que no tiene al Hijo? ¿Y usted sabe qué es la ira? La ira es el enemigo, el príncipe y las fuerzas de este mundo y tinieblas que destrozan, matan, roban, destruyen, porque Satanás, la serpiente antigua, diablo, que engañó a Eva, que es todos los pueblos, con las cosas terrenales bajas, tiene poder para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino, estamos muy abatidos, venga pronto tu misericordia a encontrarnos. Y Cristo, ya desde antes de la fundación del mundo, estaba predestinado para ser inmolado por nosotros, para que nosotros recuperáramos la parte de Dios y pudiéramos ver y poner las cosas de Dios espiritualmente. Pero Dios nos llama, como llamó a Pablo, y Pablo es uno de los mejores apóstoles del Señor, pero Pablo, el Señor no estuvo con Pablo como los discípulos. Pablo fue un hombre de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, y Pablo nos transmitió esa fe, y esa fe es la que nos levanta. Esa fe es Cristo, esa nueva creación que venía y fue revelada al apóstol Pablo para nosotros que éramos gentiles, que estábamos muertos en pecados y en delitos. Pero nosotros no podemos agradar al Padre sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es Cristo, esa nueva creación, esa obra de Dios en cada uno de nosotros, porque somos templo de Dios, el cual no es de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, pues muchas cosas que salten, brinquen, pataleen, hagan cosas raras externas en la carne. No, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Si aún a Cristo conociste en la carne, en 1 Corintios 4, ya no es así, porque Dios resucitó y nos dio una parte espiritual que es el Espíritu Santo de Dios, y sin ese Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos detener la maldad. Es el freno que Dios nos regaló para que la maldad ya no nos asedie ni nos abate, ni estamos transgrediendo al Señor. El Espíritu Santo de nosotros es algo serio, que nos da ese poder, que es la super eminente poder de su fuerza que nos opera, para que nosotros no vamos a pisotear de nuevo la sangre de Cristo, que ya murió por cada uno de nosotros y nos redimió de todas las maldiciones y borró el pecado del mundo, dice el Señor. Pero yo tengo que creer en Él, como creyó el apóstol Pablo. Se presentó Dios a muchos, pero solamente Pablo vio el poder de Dios. Se expone la palabra de Dios a muchos, pero pocos dicen, de pocos es la fe, de todos no es la fe. La fe es el poder de Dios, es Cristo, que creas de verdad en ese poder de Dios que te va a resucitar en esta vida presente y la porvenir, porque tienes la parte espiritual que es la parte eterna. Lo mortal se va a quedar aquí. Las cosas que se ven son temporales. Todo lo que tú estás haciendo en este momento, tus cosas terrenales, tus pensamientos terrenales, tus preocupaciones terrenales, tus metas terrenales, tus proyectos terrenales, todo esto va a desaparecer un día. Y un día vamos a estar como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios nos quite este vestido externo, vamos a ser reconocidos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, que tiene comunión con esa parte espiritual de Dios. Entonces nosotros tenemos que procurar, es en esta vida presente, recuperar esa parte espiritual que ya nos la dejó Cristo a través del mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, la resurrección de los muertos, porque los muertos son los que no oyen la voz de Dios, están muertos en delitos y pecados. En un pasaje donde dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. No, los muertos en pecados y en delitos, dice Efesios 2, porque todos estábamos separados de ese poder de Dios, pero Cristo vino y nos recuperó. Pero es por fe, porque nosotros
no queremos soltar las cosas terrenales porque somos gentiles y nosotros tenemos solamente puestos los ojos en cosas vanas, pasajeras, no espirituales, y para nosotros es difícil, mas no imposible resucitar para ver las cosas espirituales. Por fe hemos entrado a reconocer esa parte espiritual que está desde Génesis 12, donde el Señor nos habla a través de otro hombre que es de fe, como el apóstol Pablo, ya estando Cristo. Pero ese hombre, porque Dios nos visita a cada uno de nosotros, puede ser tú allá, fulanito, tu amigo, tu amiga, Dios te visita y a través de la palabra de Dios, que es el poder de Dios, es un poder que la palabra despierta y resucita, te puede llegar ese mensaje de la salvación para que te despiertes y eres un escogido de Dios, como dice Efesios 1. Pero venimos a dar bendiciones, hermanos, no maldiciones. Las maldiciones ya fueron canceladas, ustedes vieron todas las maldiciones que vienen, pero solamente en Cristo se rompen y se cancelan las maldiciones. Vamos a leer a Génesis 12. Génesis 12. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, ¿ya? Abraham, la parte terrenal de él, no Abraham, sino Abraham, que es nuestra parte terrenal. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Ah? Eso es algo difícil, es una locura para que nosotros nos despojemos de nuestra parte terrenal, si es en la que nosotros vivimos, sentimos, hablamos, deseamos, olfateamos, vemos, oímos, esos sentidos externos. Dios le estaba hablando a Abraham, sacúdete del polvo de la tierra, Abraham. Y Abraham era llamado por el Señor como es llamado tú, como soy llamado yo, como otro es llamado. Dios nos llama de una manera u otra, de muchas formas. Dios nos llama. Vino a Abraham como también vino al apóstol Pablo, y Pablo fue sacudido y bajado del caballo, todo su poder terrenal, ya se despojó de esa parte terrenal, que no es fácil despojarse porque es la altivez, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Usted no sabe quién soy yo, un poco de cosas vanas, pasajeras y que son terrenales, pero no queremos poner los ojos en aquel que nos llama a una vida espiritual que es más que esta vida terrenal que es pasajera. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Será que Dios nos va a mostrar una tierra terrenal? No. Dios le está hablando a Abraham de algo que iba a venir más adelante, que es una tierra prometida para los que creen. No era en ese momento que Abraham estaba viendo esa tierra. Abraham no vio esa tierra. Abraham no la vio. Dios le dijo, vete, obedece y te mostraré algo mejor que esa parte donde tú vives, porque Abraham vivía como vivíamos nosotros, muertos en delitos y pecados, llenos de cosas terrenales, llenos de un poco de cosas que nos hacen daño, que no nos sirven, lleno de lujuria, de avaricia, de codicia, de cosas vanas que son pasajeras, que destruyen tu templo, porque la casa somos nosotros, y la droga, el vicio, todas esas cosas van a destruir nuestra tierra que es preciosa para Dios. Pero nosotros tenemos que poner cuidado a la parte espiritual para no ser destruidos, porque si no, vamos a ser destruidos si nosotros nos alejamos a esa parte que Dios nos regala, porque nos llama de una manera u otra, a todos nos llama, porque mío es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Está la parte escogida de Dios y la parte de nosotros que también tenemos derecho a ese llamado y a esa salvación de Dios. Dice, y haré de ti una nación grande, porque Dios es grande, una nación grande, un pueblo escogido, ¿ya? Dios nos llama de ahí y nos saca de esa parte terrenal a la parte espiritual que es más grande, porque los pensamientos de Dios son grandes, los pensamientos de nosotros son bajos, terrenales, y nos destruyen, nos causan muerte, pero Dios nos invita, ¿ya?, a que oigamos a ese Dios todopoderoso, que es un Dios grande, no un Diosito pequeño, es el Dios todopoderoso, el Dios del oro, la plata, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita, todo lo que respire, amén, y te bendeciré. Ahí está la clave.
Si tú obedeces al Señor, hay algo grandioso que el Señor nos da, que estamos hablando hoy. El Señor nos está llamando, es para bendecirnos, hermano, no para que estemos en la maldición y nunca salir de esa maldición terrenal que es tinieblas, que es oscuridad, que es baja. Él te llama, ese Dios grande te llama para que tú seas grande en bien, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, en benignidad, en todas las cosas buenas y agradables. Te llama el Señor para que resucites de esa parte terrenal a la parte espiritual, pero el Señor nos llama para que lo obedezcamos, para que lo podamos nosotros agradar a Él y para que Él nos dé todas las cosas, porque de Él es el mundo, su plenitud y todo lo que en Él habita y todo lo que respira le pertenece al Señor. Tú no puedes disfrutar de todas las cosas que ves, que son terrenales, si no tienes esa parte espiritual, que es la bendición que el Señor nos da. Y mire que esa bendición viene y Abraham creyó, como tú, como yo, que creemos. Y mire lo que llega: te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Ya? Nos engrandece, nos cambia de esa parte terrenal a esa parte espiritual. Esa piedrita pura, brillante, nos da el Señor, nos saca de esa suciedad y nos pule como diamantes y empezamos a brillar. Empezamos a ver las cosas grandes, porque no veíamos sino la oscuridad, las tinieblas. Empezamos a ver el poder de Dios, la grandeza de Dios, la espiritualidad, la vida en abundancia, la vida eterna. Mire todo lo que tiene este pasaje, este versículo de las bendiciones del Señor, que el hombre las desecha, no las quiere. No quiere ese llamado del Señor y quiere quedarse en las tinieblas, en lo bajo, en lo oscuro, no quiere sabiduría, no quiere ciencia de Dios, no quiere conocimiento, no quiere inteligencia para poder apartarse del mal, porque dice que somos como el mulo, dice el Señor allá en el Salmo 32, no seas como el mulo sin entendimiento. Nos quedamos con nuestra parte animal que nos destruye, el sexo, el desorden, nos lleva a una destrucción, porque te puede contaminar un hombre o una mujer, porque Dios no nos mandó a la inmundicia, Dios no nos mandó al homosexualismo, ni al lesbianismo, ni al hombre con hombre, ni mujer con mujer. En los mismos animales nos da ejemplo: un perrito con una perra, un gato con una gata. En lo más simple vemos el poder de Dios, que la descendencia viene a través de dos partes. Y entonces desde ahí comienza la bendición del Señor. Bendeciré a los que te bendijeren. Es un regalo que Dios nos da. Nosotros podemos bendecir, ¿ya? No maldecir. Maldecir es mal hablar, ¿ya? Murmurar, chismes, soberbias, todas esas cosas malignas, malas maldiciones, ofensas. Eso es maldecir. Dios nos cambia eso grande, nos saca de todo ese lenguaje terrenal, mundano, babilónico. Desde Babel, en Génesis 11 se ve que el hombre desechó la piedra y la roca, desechó a Cristo y cogió lo bajo, cogió la brea, lo negro, cogió lo impuro y desechó a Dios desde ahí. Desde Génesis estamos hablando desde el principio. Y aquí dice: maldijer, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó a Dios, dice la palabra de Dios aquí, y se fue a Abraham como el Señor le dijo, ¿ya? Y creyó el Señor, Abraham creyó que en Cristo, en la descendencia, en Cristo, en la descendencia, creyó, no lo vio, pero murió en la parte terrenal, pero la parte espiritual es eterna, es inmortal. Nosotros tenemos que ser espirituales, creer que tu hijo va a salir del problema de la drogadicción, que tu hijo va a salir de la inmundicia, que tu hijo va a salir de las maldiciones del ladronismo, de la muerte, de la destrucción. Creer, pero tenemos que creer como creyó Abraham, que creyó en Cristo. Así como nosotros hemos creído en el Señor, se cancelan todas las maldiciones y podemos bendecir a los demás, no maldecir.
sino bendecir, porque Cristo ya está en cada uno de nosotros. En Gálatas dice, en Gálatas, hermano, usted habló de Gálatas. Gálatas dice en la palabra 6:13, Gálatas. Ahí se rompen todas las maldiciones. Estamos hablando de eso. Gálatas 6:13. Es 3:13. 3 del 6. 3:13. Eso. ¿Qué dice? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahí vemos nosotros cómo nos muestra a través de estos dos personajes, uno antes de la venida de Cristo y uno con Cristo. Abraham representaba antes de Cristo, estaba en la ley y ya Dios estaba actuando en cada uno de nosotros, y después nos muestra a través de la venida de Él hecho hombre a través de su Hijo, nos muestra a través de Pablo todo lo mismo. Lo de ayer es lo mismo de ahora, solamente cambian los nombres, pero es la misma situación que el Señor nos quiere mostrar y que Él quiere que nosotros verdaderamente cambiemos, porque el mismo Abraham ahí le está diciendo que serás, bendeciré, dice el 12:13 que estaba leyendo el hermano allí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esas bendiciones, cuando creemos en Cristo, nos van a llegar a nosotros, y toda esa maldición se van cortando, porque veníamos con un lastre de maldiciones por nuestros antepasados. Nos hablaba el Señor allí en el Salmo 79, por nuestros padres, que fueron duros de corazón, contumaces y rebeldes, y no dispusieron nunca su corazón para con Dios su espíritu. Entonces, desde atrás nos está mostrando el Señor dónde era que estábamos también nosotros metidos, muertos allí, en delitos y pecados. Y llega esto, y llega a Pablo, y Pablo siguió con el mismo lastre, matando, atacando al pueblo de Dios, hasta que tuvo que el Señor tumbarlo de allí, del caballo, de ese poder terrenal. Así el Señor viene a nuestras vidas. Volteamos de un lado para otro, renegando del Señor, burlándonos de su palabra, como puede estar el pueblo hoy, como está el pueblo hoy, porque nosotros sabemos, porque estábamos también allí. No quieren creer, no quieren entender que hay un poder verdaderamente de Dios, que cuando creemos, Él actúa en cada uno de nosotros y comienza verdaderamente a restaurarnos, a cambiarnos totalmente la forma de pensar. Todo ese cambio nos ha enseñado el Señor, está en el espíritu de la mente, que es la parte más dura del ser humano, porque antes nosotros estábamos alimentados, el alma y el espíritu venían enganchados, pero el alma que recibe lo que es las emociones, los sentimientos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos y todo lo que vemos en el mundo, va acumulado en el alma. ¿Y qué hacía? Como era mayor ese conocimiento verdaderamente, no se buscaba la palabra del Señor, entonces dominaba a lo espiritual. El espíritu totalmente estaba allí quieto, hasta que llega el Señor, como lo muestra ya en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es poder de Dios y penetra como espada de doble filo hasta partir el alma y el espíritu. Entonces entra la palabra en cada uno de nosotros y divide lo que es el alma y el espíritu, y ya el alma que compete a lo que son las emociones y los sentimientos y todo de lo externo y todo lo que manifestamos va a quedar totalmente aparte, y ya viene el Espíritu de Dios a través allí de su palabra, que es esa fe que va colocando en cada uno de nosotros, y ya lo material no nos va a dominar, porque va a ser más poderoso el que está en mí que el que está afuera, ¿sí? Entonces ese es el cambio que hace el Señor en nuestra vida, ese es el cambio que quiere hacer en tu vida, así como en nosotros, así a ti, así como hizo a Abraham. Antes era Abraham y después llamó a Abraham, serás padre de naciones y te bendeciré. A cada uno que va llegando al Señor, que va creyendo verdaderamente, el Señor le va cambiando el nombre. Jacob
era como hombre, pero cuando creyó también que fue tumbado allí peleando con el poder de Dios, ya se le cambió y se llamó Israel. ¿E Israel quién es? E Israel somos todos nosotros, somos verdaderamente el pueblo de Dios. No es el judío verdaderamente, sino el que cree, el que se ha arrepentido, porque ahí la palabra nos la va mostrando, nos la va revelando. Por eso Él nos manda siempre en su palabra, escudriñad las escrituras porque ellas os parece que mandan la vida eterna. En Juan 5:39 siempre nos recuerda, cuando escudriñamos vamos descubriendo verdaderamente que la palabra de Dios es verdad y es ciertísima, que nosotros somos verdaderamente lo que le fallamos. Y esas bendiciones a través del Padre Abraham son las que nosotros hoy estamos recibiendo, son las que quiere Dios que tú también las recibas, pero por fe, como dice acá en Gálatas, volviendo a Gálatas 3, 6, del Señor, desde el 6. Desde el 6 que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hubo que creer porque le probó la fe cuando lo probó a través del hijo de Isaac, ¿sí? Ya lo último cuando ya le dice, detente, ya con eso probó que verdaderamente él sabía que si Dios le había dado un hijo cuando ya iba a tener 100 años y ahora le decía que tenía que sacrificarlo, ¿cómo no iba a creer? Entonces le contó por justicia. Ese es el poder de Dios, eso es lo que quiere que el Señor hacer en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú crees la palabra que está saliendo a través de nosotros, pero que es de Dios porque ya nos lo mostraba en el libro aquí de Gálatas 1:11, que no es por nosotros y no por revelación, tú también vas a ser cambiado, tú también vas a ser transformado. Entonces el Señor dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí quiere el Señor llevarnos. Mire, nos hace un recorrido desde antes de la venida de su Hijo, ¿sí? Manifestado aquí en carne, hasta desde Pablo nos muestra, y ahora la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, porque la palabra de Dios es espiritual. Por eso hoy en día vemos que salen tantas sectas, porque cogen la palabra de Dios y toman un pedacito según les convenga. Esto no es según la conveniencia, es según la revelación. La palabra de Dios es espiritual, es para el que cree. ¿Y qué manda el Señor a ti hoy? Que crea verdaderamente que hay un poder grande y maravilloso que actúa en nuestras vidas y que Él quiere cambiarnos y quiere darnos más de lo que nosotros le pedimos. Como habla allí en el libro de Efesios. Seguí acá. En Efesios 3:20 nos habla el Señor, que nos da más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder, según ese espíritu de fe que tú estás recibiendo la palabra de Dios, Dios va a actuar y te va a dar mucho más de lo que nosotros pidamos. Él quiere siempre hacernos bien. Él no quiere que estemos con ese listado de maldiciones que nos hablaba de qué en el libro de Deuteronomio 27. No, eso estábamos allá, sin Cristo, sin Dios, recibiendo, y eso lo tomábamos normal, ¿sí? Pero no sabíamos que eso tenía un fondo, y el fondo era no tener ese poder de Dios en cada uno de nosotros, no tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y si no teníamos el Espíritu Santo de Dios, no había fe. Ahí está el cambio que Dios quiere verdaderamente que nosotros tengamos, que ese Espíritu de Dios pose en ti y haya verdaderamente el cambio que Dios quiere. Mire, que nos va a dar, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Nosotros nos acostamos muchas veces y pedimos cosas materiales, poquitas, y ahí nos hablaba el Señor a través del hermano, que Él es un Dios grande, poderoso, ¿sí? Eso no es como en la religiosidad de hoy en día,
hablan de Jesucito, de Papito, de Diosito. No, Él es Dios grande y poderoso y es con respeto. Y es lo que la gente no entiende. Él está viendo allí en el espíritu de la mente que habla Apocalipsis 2:23, que es el único que escudriña la mente, te está viendo verdaderamente si tú lo estás adorando en espíritu y en verdad. Si verdaderamente has escudriñado las escrituras y has entendido que lo que te ha dicho a través allí de Abraham, La fe. a través de Pablo, todas esas enseñanzas son para nosotros, para que le echemos mano, para que las pongamos por obra, porque así vamos a recibir mucho más de lo que nosotros le pedimos. Bendiciones. Dios quiere verdaderamente que tú recibas bendiciones, no maldiciones. Aquí está el Ellas 8. cortan en el momento que tú te arrepientes, en el momento que comienzas a andar verdaderamente con Cristo, van a ser cortadas. Toda maldición generacional es cortada cuando creemos verdaderamente que hay un poder en cada uno de nosotros que es el que nos va a llevar a Él, nos va a estar allí unidos, así como dice en su palabra, que dice que como las ramas, como el tálamo, somos pegados a la vid, ¿sí? Como el pámpano es la rama, No cae. si la rama se despega de ese pámpano, se muere, y mientras estemos pegados allí a esa vid, a esa savia de Cristo, del Dios del cielo, Vida. nosotros vamos a dar ¿qué? Mucho fruto. Eso es lo que quiere, que tú también lleves fruto, que esta palabra que ha mandado el Señor, sabemos que no regresa vacía, porque ella hace un efecto según el tiempo del Señor. El 8. En Cristo Jesús, Dios todo. Gloria a Dios. Y la escritura, sigamos ahí en Gálatas. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Por la fe, los gentiles somos nosotros, que no teníamos el conocimiento y estábamos alejados de la ciudadanía espiritual y éramos un pueblo en maldición. Pero Cristo nos vuelve a recuperar para que no seamos malditos, sino benditos. Usted es un bendito del Señor y usted tiene que darle muchas gracias al Señor Jesucristo, que murió por usted y nos redimió de esa maldición, porque fue inmolado. Así como en el Antiguo Testamento nos mostraba que Abraham iba a inmolar a su hijo Isaac, es una figura del Padre que iba a venir Cristo. No lo llevemos a lo material, porque las sectas llevan todo a lo material. Entonces empiezan a decir que usted gana el reino de los cielos, que matando, como hacen todas las sectas de los que hay por allá en el Medio Oriente, que ya está contaminado por toda parte. Jamás. Esos que son sectas, que llevan toda la palabra a lo terrenal, porque no tienen entendimiento, tienen una mitra sucia. Su alma, su mente no ha sido lavada por la sangre del Cordero y por lo tanto está en maldición, está en pecado, no ha sido redimido, ni ha sido cambiado, ni transformado su espíritu de su mente, que solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer a través que nosotros, nuestra conciencia, nuestro conocimiento, lo que tenemos terrenal, Dios lo vuelve bendición, no maldición. Salimos de maldición a bendición. Dice aquí, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, de antemano, antes de que viniera el Señor, ya Abraham tenía esa parte de que Dios iba a cumplir lo que promete, porque Dios no miente, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, en la descendencia. En Cristo llegó hasta David y David llegó hasta Cristo y Cristo nos redimió de todas esas maldiciones que dice Gálatas acá 3. Y porque el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nosotros no podemos depender ya de cosas externas, de cosas terrenales, de ritos, sacrificios, cosas que Cristo ya las crucificó en la cruz y nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu para adorarlo en espíritu y en verdad, no con cosas externas porque son terrenales. Caín le ofrecía al Señor un poco de cosas terrenales. Dios no quiere que le ofrezca un poco de cosas terrenales, que vayas a pie echando sangre, eso es de la carne, eso te estás maltratando. Dios quiere un corazón contrito y humillado a Él y que seas obediente a la palabra del Señor y creer como creyó Abraham y fue contado por justicia. Dios nos justifica a través de la fe que tenemos nosotros y la fe llegó a nosotros a través de Cristo. Nosotros
Cristo murió por nosotros los paganos, éramos malditos, éramos enemigos de Dios, éramos adversarios de guerra y por lo tanto la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Dios nos guarda. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Los que le temen es el que tienen el temor a Dios, que es la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la ciencia de Dios, que es provechosa para ti, la palabra de Dios. Entonces vamos a recibir todas las bendiciones y vamos a agradar al Padre, porque el Padre, Cristo hizo esa parte de agradar al Padre y el Padre se deleita en nosotros porque juntamente con Él hemos sido levantados y resucitados. Y nosotros con Él miramos solamente la parte de Él espiritual y la parte secundaria, la parte terrenal. Nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes en la parte terrenal, pero las cargas son livianas y ligeras de llevar con el Señor. Nuestro trabajo, nuestros proyectos de vida, nuestro estudio, nuestras cosas que necesitamos, el Señor nos hace más liviana esa carga. ¿Por qué, hermanos? Porque la parte de la maldición ya es quitada, entonces ya no vas a desangrarte en coger un sueldo, una plata que ganas a través del sudor de tu frente y lo vas a dejar en la esquina donde yayita, y ahí vas a dejar todo lo que trabajaste toda la semana y vas a llegar a la casa sin un pan, sin comida y todo, a pegarle a tu esposa, a maltratar a tus hijos, a pegarle patadas al perro porque estás piedro, porque te gastaste toda la plata en alcohol o en cosas vanas que no te aprovechan y estás muerto de hambre juntamente con tu familia porque estás todavía en maldición. Dios no quiere eso. Dios nos trajo a heredar bendiciones, a que tú produzcas, pero al producir tú vas a deleitarte en lo que Dios te da, que es ganarte el pan con el sudor de tu frente y no depender de otro para que tú crezcas a costillas de otro, como se están haciendo en las iglesias del Señor, ¿no? Que el pastor no trabaja, no hace nada, y el Señor dice que el que no trabaja, no coma, y Él dice que el que robaba no robe más, Efesios 4:28, sino que trabaje para que le dé al necesitado. Pero nosotros no podemos ser parásitos, nosotros tenemos que elaborar y trabajar y ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Nosotros no podemos aprovecharnos de la palabra de Dios para que el del chantaduro, la negrita, el de los mamoncillos vaya y den un plata al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor dice que nosotros venimos con talentos. El Señor dice que nosotros todos tenemos la palabra de Dios para no ser engañados. Nosotros tenemos que ir al consejo de Dios, al anuncio de Dios. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio, Señor? Hoy el Señor nos está diciendo a todo el que esté allá en las casas, ¿quién ha creído en nuestro anuncio, Señor? Pues usted crea en el anuncio del Señor, crea como creyó Abraham, que por fe somos salvos, que por fe vamos a recibir bendiciones, no maldiciones. Las maldiciones no nos sirven para nada, destruyen tu hogar, destruyen tu casa, destruyen tus hijos, porque nosotros tenemos que ser imagen y semejanza del Padre como fue Cristo, y nosotros tenemos que ser amigos de Cristo, amigos, no enemigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces para nosotros es un deleite la parte espiritual, porque nosotros hemos venido a recibir bendiciones como Efesios 1, que es un libro muy hermoso que habla de todas las bendiciones con que nosotros venimos y nosotros las cambiamos por cosas bajas, cosas que no tienen sentido, cosas despreciables. Entonces aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros no podemos. Hacían ritos, sacrificios y seguían en el pecado. Todo el pueblo anterior de Cristo hacia atrás hacían ritos, sacrificios, un poco de cosas, pero el pecado estaba ahí, estaban en maldición. Pero al llegar Cristo, Cristo cumplió por nosotros todas esas cosas, y nosotros ya en Cristo, el Señor nos da ese poder del Espíritu Santo para que nosotros tengamos el poder para nosotros dominar todas estas cosas terrenales bajas, leves tribulaciones momentáneas que son pasajeras, y tenemos la parte espiritual para que nosotros podamos depender del Señor y poder nosotros no estar en transgresión y pisotear la sangre de Cristo y ser como el perro al vómito y la perra revolcada al seno, al heno, dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos pisotear la sangre del Señor. Si hemos degustado la buena palabra de Dios, las bendiciones de Dios,
¿para qué nosotros vamos a desechar las maldiciones? Salmo 109, 17. Amó la maldición y esta le sobrevino. ¿Usted quiere amar la maldición o amar a Cristo, que es la bendición? Decida. Usted tiene poder para decidir. Usted tiene poder. El Señor no te ha hecho un autómata ni un robot. Usted tiene, dice el Señor, el árbol de la vida del bien y del mal. Escoge la vida para que heredes bendiciones. O escoge el mal, sigue en ese mal que de toda tu vida y muérete con ese mal. Aquí dice en el Salmo 109, 17, amó la maldición. ¿Por qué vamos a amar las maldiciones? La muerte, la destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro prójimo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. ¿Qué es eso? Son maldiciones. Nosotros no venimos a eso. Y esta le sobrevino. Más, le viene de un momento a otro cosas negativas de repente, porque la ira de Dios está sobre el que no tiene al hijo, que es la bendición. Y llegan un poco de cosas de repente extrañas. ¿Qué es lo que me pasa? Maté a un gato, maté a un cura. ¿Por qué me viene todo esto? Hermano, porque usted está en maldición. Usted tiene que llegar a Cristo para que reciba todas las bendiciones del Padre Dios y Cristo. Y no quiso la bendición. Muchos no quieren la bendición. No quieren la bendición. No les gusta la bendición. No les gusta la luz. No les gusta el amor, la paz, el reposo, todo lo que nos viene con Cristo. Y ella se alejó de él. Dios tiene misericordia de nosotros. Cercano está el que nos salva. El reino de Dios se ha acercado a ti. Y tú vas a hacer lo mismo. No quiso la bendición, ella se alejó de él. Dios no es injusto, es misericordioso. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. El Señor ya vino la bendición. ¿En qué estamos, hermanos míos? ¿En qué estamos? Escoge la bendición o la maldición. ¿Estamos todavía ahí o estamos en Cristo, que nos redimió de la maldición de la ley? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. No sin antes, los que han estado escuchando este programa, si han verdaderamente escuchado con fe y atención, para que hagan una oración de fe. Si es la voluntad de Dios, lo reciban y crean verdaderamente que hay un Dios que ha llegado a tu vida a través de esta palabra en el día de hoy. En el Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que si has estado escuchando con atención, te puedes considerar bienaventurado, porque el Señor es el único que nos cumple todas sus promesas. ¿Sí ve? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La profecía es la palabra de Dios. Amén. Que es la que nos manda el Señor y que nos hablaba, que no es por nuestra cuenta, sino por revelación de su Hijo Jesús Cristo en cada uno de nosotros. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y pídele perdón al Señor por tus pecados. Dile: Padre Santo, bendito Señor, en tu santo nombre, hoy, Dios de los cielos, yo me arrepiento de haberte ofendido, de no haber escudriñado, Señor, esta palabra, que es donde está la vida eterna. Bendito y alabado sea tu santo nombre, oh Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador, para que seas tú actuando en mi vida. Y hoy estar verdaderamente, Señor, contigo a partir de este momento. Tú eres mi Padre Celestial, eres el Dios omnipotente, eres el Creador de los cielos y de la tierra. Te recibo como mi Señor y Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, este lugar, estos medios, Señor, en tus manos, que sean bendecidos, porque tú dices, Señor, que el que oye la palabra de Dios es bienaventurado. Los que leen, los que oyen, Padre Santo, son los que reciben todas estas bendiciones, más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Que tu Santo Espíritu, Señor, los bendiga y los guarde, porque en ti, Señor, han confiado.
Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en este lugar. Gracias, Os damos Señor, gracias, Padre, por tu porque palabra, en ti Señor. hemos nosotros puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Con todo, bendición sacerdotal. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches.